al Señor que Él nos dirija. Como saben y les comento constantemente, para mí es una razón de mucho ruego delante del Señor, el que Él nos dirija, que lo que aquí se hable, aquí se comparta, sea algo no solamente de bendición para los oyentes, sino que traiga gloria al nombre de nuestro buen Padre Celestial. Así que oremos. Bendito Dios, te doy muchas gracias nuevamente por la bendición, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Gracias Dios porque verdaderamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias Dios porque continúas renovándola constantemente sobre nosotros. Lo podamos apreciar en la magnitud de lo que esto implica o no. Realmente podemos reconocer que tú eres bueno, Señor, y que nada de lo que sucede está fuera de sabiduría de tu control, de tu pensamiento de bien para nosotros y no de mal. Yo te agradezco, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Yo te ruego que nos permitas tener un tiempo especial de bendición, un tiempo de crecimiento, que al considerar este punto de tu palabra que estoy convencido pusiste tú en mi corazón, sea algo que traiga bendición, que traiga vida eterna, Señor. Es mi mayor deseo y por eso te ruego que tú dirijas este tiempo, tú seas en mi debilidad y de tu capacidad, tu sabiduría sea en mis limitaciones, de tal manera que tu iglesia sea bendecida y sea enriquecida, confrontada, animada a seguirte, a buscarte, a honrarte a ti, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio de poder venir delante de ti. No quiero dejar de rogarte como lo procuro hacer constantemente, no solamente por la iglesia aquí presente, sino por tu iglesia en todo el mundo, Señor. Sé con cada uno de nuestros hermanos que alrededor del mundo se reúnen y buscan tu rostro. Te rogamos que sea un tiempo de edificación, de bendición en tu iglesia en todo el mundo, Señor. Dirige a quienes estamos ministrando de tal manera que el mensaje que se entregue sea un mensaje oportuno, un mensaje a tiempo, un mensaje de bendición, Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy quiero compartirles de un tema que ya les había comentado también un poco que había estado en mi corazón. A ser sincero, no al grado del mensaje de la semana pasada, que yo les platicaba que llevaba ya varios meses, hasta años, me atrevo a decir, cocinando, que al final pues terminó siendo un poco chistoso porque no me dio tiempo de tocar todos los puntos que hubiera querido tocar y aterrizarlo como me hubiera gustado, como en mi mente llegó a suceder en algún momento. Pero creo que Dios sabe y creo que lo que se compartió fue bueno y espero haya sido de bendición. Esto que les quiero compartir hoy, em, y voy a ser cuidadoso cómo se los planteo porque no quiero poner un trasfondo así como místico, ¿no? Atrás. Pero hacia principios de diciembre, ya finalizando el año pasado, yo empecé a rogarle mucho al Señor que Él me mostrara, me enseñara cuál era la visión que Él quería que tuviéramos como congregación, como iglesia para este año. Y un día muy en particular me fui a dormir en la noche con ese clamor y me quedé dormido. Y esa misma noche soñé que les estaba compartiendo este mensaje que les quiero compartir hoy. Y ustedes saben que a veces cuando uno sueña cosas, cuando te despiertas, tienes como un ligero recuerdo o como que te quieres acordar de qué soñaste, pero en realidad no lo tienes claro, no, realmente no lo recuerdas. Este no fue el caso. Al despertarme de este sueño, yo tenía súper claro que era esto lo que les quería compartir y además tenía la claridad de que el Señor me llevaba o me mostraba que este era el tema a compartir el día de hoy. Entonces,
quiero compartírselos así, por eso les digo, no quiero poner como una carga ahí de misticismo detrás. Pero algo que sí les puedo decir y que me bendice mucho pensando en esta consideración del mensaje del día de hoy, es que esto que puedo decirlo así con confianza, recibí del Señor y la manera o la aplicación de esta historia y de esta enseñanza es algo que a mí no se me había ocurrido, la verdad. Es más, yo no les puedo asegurar que haya escuchado alguna vez que se enseñara así o que hubiera esta connotación. La verdad no lo recuerdo, tal vez sí estaba ahí grabado en mi inconsciente, pero para mí fue especial porque lo recibí así como una revelación, como un recordatorio de parte de Dios de un mensaje importante. Entonces ya, sin más preámbulo, hoy quisiera hablar de la misericordia que trasciende. Creo que el tema de este año, el enfoque, la visión que Dios quiere que como congregación tengamos este año, es precisamente la misericordia. Y vamos a ver por qué creo que es importante este tema y en la conversación que podamos ir teniendo, vamos a poder también desarrollar un poquito en qué sentido se aplicaría este tema de la misericordia como visión de la iglesia. Si yo les preguntara, obviamente dejando a un lado o obviando, porque es muy obvio, el tema del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, si yo les preguntara de una historia bíblica donde resalta la misericordia, ¿qué me dirían? ¿Cuál se les viene a la mente? Si nos vamos un pasito atrás, creo que de esto ya hemos hablado, pero si yo les preguntara, ¿qué significa o qué es la misericordia? ¿Qué me pueden decir? Esto ya es tema muy visto, ¿eh? Así que no, no, eso sería en todo caso compasión. La misericordia es no recibir lo que merecemos, básicamente. Cuando tú tienes misericordia de alguien, es cuando esa persona merece recibir algo. Por eso decía yo que el caso de Abraham e Isaac no necesariamente aplicaba en la historia particular, porque no hay no merecía o no se merecía un castigo como tal. Entonces la misericordia es cuando se merece un castigo y no se recibe el castigo, entre otras cosas, ¿no? Ahora, la gracia es hermana de la misericordia. Generalmente cuando hay misericordia, hay gracia, generalmente, no necesariamente siempre. Y donde hay gracia, no necesariamente siempre hay misericordia, pero generalmente están muy íntimamente ligados. Ahora, la gracia es lo opuesto. No es lo opuesto. Es lo complementario, es lo que quería decir. Y mi papá tenía una frase que me gustaba mucho. Mi papá decía, la misericordia es no recibir lo que merecemos, la gracia es recibir lo que no nos merecemos y la paz es el resultado de ambas, ¿no? Era una frase que tenía mi papá. Y me hace recordar esta expresión de Pablo. eh, por eso tenemos paz para con Dios, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Dios detuvo el castigo que merecíamos, la condenación que merecíamos, pero no solo se quedó allí, sino que nos da algo inmerecido que es la salvación y la vida eterna. Yo les he dicho que con que Dios se hubiera detenido de no eliminarnos, ya hubiera sido suficientemente maravilloso. Y un poquito puede ser la idea de algunos de que Dios se detuvo de destruirnos y nos dejó como una lista de tareas para que cumplamos para ganarnos la salvación. Ya eso sería, o sea, incomparable. O sea, sería algo maravilloso. Pero Dios no se detiene en no castigarnos, sino destruirnos eternamente, el castigo eterno y la destrucción eterna, sino que además nos da gratuitamente, por eso es gracia, de su salvación. Ahora, algo que no es la misericordia que me gustaría aclarar antes de ya entrar de lleno al tema.
pero la misericordia, que es el tema de hoy, no es indulgencia. ¿A qué creen que me refiero con eso? ¿Qué sería la indulgencia? No necesariamente. La indulgencia más bien tiene que ver con un decreto o un mandato, generalmente de alguien en una posición muy, ándale, como el indulto. Es de hecho, es exactamente lo mismo. El indulto es el nombre de lo que es la acción de la indulgencia, ¿no? Y eso no es Dios, o sea, Dios no dijo. Al final siempre no pasa nada y al final no vas a recibir el castigo que dije porque lo elimino. Lo interesante de la misericordia de Dios es, ahí sí, que es la redención, ¿no? Donde hay un pago, donde se va a cumplir esta condena, pero no para ti, pero tú no la vas a sufrir, ¿no? Que es la famosa, exacto, es como decir, pues sí, no se quita tanto la culpabilidad, o sea, sí eres culpable, pero no se va a aplicar el código penal, vamos a decir, en tu contra y puedes retirarte, ¿no? Y eso no es la misericordia. O sea, si eso fuera la misericordia, nos quedaríamos muy cortos en la visión general de lo que es el amor de Dios. Ahora, yo les decía que la palabra y el conocer a Dios en la relación que podemos tener con Él, nos deja saber que Él es un Dios justo. Ayúdenme, por favor, a leer Santiago, capítulo 2. Esa es la equidad, darle a cada quien lo que necesita. Y vamos a leer ahí en Santiago 2 un principio muy importante. Iba a leer un poco de contexto, pero ayúdenme nada más a leer el 13. Esto es Santiago 2:13. ¿Qué tal? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿A qué creen que se refiere a esta historia? O este principio. ¿Cómo aplicaría? Si me pudieran decir. Está muy ligado, si están de acuerdo conmigo, a la idea de no juzguen para que no sean juzgados, porque con la vara que ustedes midan van a ser medidos, ¿no? Y como les he dicho, esa expresión de juicio en ese pasaje particularmente está hablando de la condenación, de ya dar un veredicto sobre un juicio, no de juzgar la situación, sino de decir, este ya es un tal por cual. Y esto va a tener que ver con que así vamos a hacer. Este es el estándar que tú pusiste, esta es la vara que tú pusiste. Bueno, entonces vamos a medirte por igual. Ahora, algo que yo siempre les he dicho que también es muy importante es no olvidar que por eso la misericordia no es indulgencia. Es decir, la misericordia en ningún momento está diciendo que no haya un juicio. Lo que está diciendo es que esta va a preceder al juicio. ¿Qué quiere decir que precede al juicio? El preceder al juicio quiere decir que se le va a dar oportunidad. Miren, algo que yo les he dicho que es bien tremendo y que a veces se nos olvida, y sobre todo cuando estamos enojados se nos olvida mucho. Por eso la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es que detrás de cada acción y de cada persona hay una historia. Esto no quiere decir que la historia justifique necesariamente las acciones,
pero al menos nos da la oportunidad de considerar qué es lo que está pasando en el corazón, en la mente de las personas. Las acciones hablan mucho, pero no dicen todo. Es verdad que nuestro Señor Jesús aclaró y estableció que, por los frutos vamos a conocer a las personas. Pero los frutos no son acciones particulares o aisladas. Es toda lo que tiene que ver con la persona y todo lo que hace la persona y todo lo que vive la persona. De hecho, un juicio, y dice claramente la palabra que no es justo un juicio que no tenga esta oportunidad de la misericordia. ¿Qué sería la justicia a rajatabla? Esta es la ley, este es el Código Penal, como les digo, ¿no? Que es la ley civil, el Código Penal. Tú infringiste esta ley, esta es el castigo que te corresponde, recíbelo. Pum. Esa es la justicia, si pudiéramos decirlo así. ¿Dónde aplica la misericordia en este juicio? Que si tú ejecutas el juicio, pues uno podría decir, estuvo bien. Pero Dios dice, ¿qué crees? Que no va a haber justicia real si no primero das la oportunidad a que el acusado plantee su postura. Puede ser una verdadera barbaridad. De hecho, muchas veces lo es. Pero muchas veces en nuestro juicio apresurado hemos condenado a justos por no dar la oportunidad a defenderse, ¿no? ¿Mató la vaca o le agarró la pata? Ah, no, perdón. Sí, que no es sí o no. Sí, porque a final de cuentas estás tú guiando a confesar algo a alguien, ¿no? Sí o no. Y la verdad es que hay muchas, en la ley se le conoce como agravantes y atenuantes. ¿Sí o no, mi querido Toñito? Si algo me equivoco, corrige. Hay agravantes y hay atenuantes. Es decir, agravantes es la premeditación, alevosía y ventaja. ¿Ves? Lo dije bien, no como Cantinflas. ¿Qué quiere decir la premeditación? Que yo antes lo estuve planeando. O sea, yo no reaccioné, que es lo que hablábamos la semana pasada. No reaccioné, sino que ya lo estaba yo viendo, ya lo estaba yo calculando. Alevosía es que yo puedo aprovechar una condición y empiezo a ganarme tal vez como la confianza, empiezo a hacer que me vea yo por ahí a menudo, para que entonces tenga una ventaja. Y generalmente habla de que no hubo la oportunidad de que el otro se defendiera, por ejemplo, ¿no? Y todas esas son agravantes. Es como decir, ¿no? O sea, abusaste en todas las posibles maneras de esta situación. Ahora, hay atenuantes. ¿Qué puede ser eso? Sí fue el que lo mató, pero era en defensa propia, por ejemplo, que es uno de las consideraciones más fuertes hablando de cuando alguien mata a otra persona. En dónde estaban, cuál era el contexto alrededor. Lamentablemente, muchos han aprovechado esto para, por ejemplo, decir que tenían un problema mental, un trastorno, y ya más bien lo mandan a guardar unos mesecitos en un psiquiátrico y ya después lo sacan, ¿no? Bueno, obviamente siempre se va a mal usar estos principios, pero el asunto de dar la oportunidad. Y ahorita vamos a considerar una historia que es la que les digo que vino a mi mente esa noche, que no necesariamente se da así, pero no deja de operar la misericordia en una manera muy interesante. Yo cuando pienso en una historia de misericordia en la Biblia, no pienso en la historia que les voy a decir. Y ninguno de ustedes la dijo. Tal vez Manuel, porque ya estaba medio spoileado, lo podría haber dicho. Ya la había comentado un poco al respecto. Pero es una historia que está en el libro de Jueces, capítulos 19 al 21. No sé si la vamos a leer en esta ocasión o se las voy a dejar de tarea, pero por cuestiones de tiempo y de mi amigo George, yo creo que se las voy a dejar de tarea.
Es una historia espantosísima. Yo les podría decir es de las historias más horribles de la Biblia, pero horribles con H mayúscula, de veras. Les puedo decir que me dejó traumado cuando la leí con conciencia por primera vez o la estudié con conciencia por primera vez. Me acuerdo que llegué con muchos conflictos con mi papá a decir qué onda con esta historia. Es horrible, sí, ¿para qué está escrita en la Biblia? ¿Se ubican esta historia de la que estoy hablando? Es la historia de la concubina de Levita y los amables benjaminitas. Para quienes no tengan presente la historia, les voy a hacer un resumen apto para toda la familia, porque la historia no es apta para toda la familia. Sí, 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 bueno, vaya, hay muchas historias muy horribles. Y justo cuando yo le pregunté a mi papá por qué eso estaba en la Biblia, me dijo porque sucedió, ¿no? O sea, esta es un hecho. Si no es que esté aprobando básicamente de nada, de nadie, pero sí hay algo a destacar de esta historia. Bueno, para quienes no tienen muy presentes la historia. Ahí va un levita a visitar, bueno, a ir por su concubina que yo diría por algo se le fue, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Se va y él va a buscarla. Y en casa de su suegro, pues ya está la conversación y está el acuerdo de que sí regrese su concubina con él. Y ya se va a ir y el suegro le dice, no, 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 quédate. Pues si todavía el recalentado es más sabroso, ¿no? Y podemos abrir otra botellita de vino y nos alegramos aquí juntos. Y el levita, bueno, ¿no? Y pasa, y ya se va a volver a ir y le dice el suegro, no, 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 bueno. El asunto es que va prolongando el regreso hasta que cuando el levita ya se decide, pues ya no era tan buena hora para iniciar su viaje, pero de todos modos se lanza a regresar a su casa y lo agarra la noche en pleno camino y llega a una plaza de una ciudad de benjaminitas precisamente. Y pues se queda ahí como en la plaza principal, así como diciendo, pues, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? Y un hombre lo ve y le dice, yo te, yo te recibo en mi casa, no está bien que te quedes aquí. Y él lo recibe y van a su casa, pero así muy similar a lo que nos podría recordar la historia de eh, Sodoma y Gomorra, cuando van los dos varones a hablar con Lot para invitarle a salir de Sodoma y de Gomorra, que dice que todos practicaban el mal y cuando ven a estos ángeles que en su aparición física, ¿no? O su antropomorfización, ¿no? Haber sido no mal, de mal parecer, pues los hombres de ahí vieron dos varones de guerra, ¿no? Porque además como soldados, podríamos decir, como gente así, impactante, pues quieren abusar de ellos. Y se da con el caso de Lot que les dice, aquí están mis hijas, ellas no han conocido varón, pueden tomarla y todo esto, pues si no es lo que nos interesa, digamos, ¿no? Déjanos conocer a los muchachones que acaban de entrar a tu casa. Y no se da, ¿no? En esa ocasión no pasa nada, porque dice que estos varones alargan la mano, cierran la puerta, confunden a los que están allí y no sucede más. Pero en el caso de la mujer de Levita, sucede algo similar. Y se dejan venir esta población de benjaminitas que estaban allí y tienen una propuesta similar, pero aquí la diferencia es que sí les dejan afuera a la concubina de Levita y el pueblo presente abusa de tal manera
de ella que la terminan dejando casi muerta. El levita por ahí de la mañana siguiente, ya después que se despertó, que se bañó, que desayunó, ¿no? Se estiró, ay, sí es cierto, ¿no? Que dejé mi concubina ahí afuera. Sale y la encuentra en la puerta de la casa dando su último aliento y muriendo, después de haber sido abusada toda la noche. Historia preciosa, bonita, agradable, ¿no? Pero sucede algo muy interesante y es que él se siente muy indignado. Yo no sé qué es lo que él esperaba que sucediera, pero él lleva a cabo una acción muy grotesca y es que la parte en 12 pedazos y la manda a las diferentes tribus, a las principales de las diferentes tribus y les dice la historia, es que este pedazo que te tocó era de mi mujer y el asunto es que los de Benjamín la mataron, ¿no? La ultrajaron hasta matarla. Y entonces Israel en general se congregan, se ponen de acuerdo para ir contra los benjaminitas y acabar por completo con ellos. Su plan fue, ellos no pueden continuar en medio de nosotros. Y empiezan a matarlos en una manera terrible. Y yo les voy a decir algo que me parece importante en esta consideración. Hay muchas cosas, pero no quiero detenerme tanto en la historia. Sí creo que hubo una generalidad de personas en el lugar donde estaba la casa de este varón, donde hubo esta historia terrible. Sí, también es verdad que la primera respuesta de la cabeza o de los líderes de los benjaminitas no fue sabia, ni prudente, ni entendida. Pero la verdad es que tampoco fueron todos los benjaminitas quienes cometieron esta acción tan grave. En la conversación que tuvo Dios con Abraham en el caso de Sodoma y Gomorra, hay esta conversación donde le dice Abraham a Dios, si hubiera 100 justos, y Dios le dice, por causa de ellos no destruiría la ciudad. Llega a 10 justos en su conversación y Dios le dice, si por causa de los 10 justos yo no destruiría la ciudad. Pero no había 10 justos. Había un justo y su familia que Dios salva, ¿no? Sacándolo de ella, hablamos de la historia de Lot. Aquí en este caso no hubo consideración alguna. Fue, eres benjaminita, morirás. Y comenzaron a traer este exterminio, yo podría decir, sin esta misericordia, que podría tal vez haber sido un juicio muy grande y empezar a enjuiciar a todos y ver su condición, y no sé. Aquí la idea fue que te vamos a aplicar la que Dios nos dijo que aplicáramos a los pueblos impíos, ¿no? Eliminar. Pero la verdad es que en esta historia, hasta lo que yo les he ido compartiendo hasta ahorita, realmente no ha estado el Señor presente de una u otra manera. Hubo un juicio, sí, de parte de Dios, por eso está en el libro también de los jueces, porque sí había pecado definitivamente en la tribu de Benjamín. Sin embargo, después de este juicio tan fuerte, creo que Dios obró de alguna manera en sus corazones, que comprendieron que no había habido misericordia y que necesitaba haber misericordia. Y empezaron a platicar cómo tener misericordia. Y dice la descripción, si no mal recuerdo, estudienla por favor. Habla de que cuando ya quedaban alrededor de 600 hombres solamente de toda la tribu, que estamos hablando de miles de personas, ellos se detuvieron y dijeron, no eliminemos por completo a esta tribu. Y acordaron que no les iban a dar de sus mujeres porque habían acabado con todos, ¿no? Solo quedaron 600 hombres y acordaron que no les iban a dar de sus mujeres para que no los contaminaran. Pero también en una actitud de misericordia dijeron, pero entonces ¿cómo van a poder continuar, ¿no? Y procrear. Entonces tienen una actitud muy curiosa, ¿no? Porque como habían pactado no darle de sus mujeres, dicen, pues miren, una de esas hacemos como un festival,
tenemos allá nuestras mujeres y así como que nos volteamos, ¿no? Y como que se las roban y como que las tienen de mujeres. Y así fue como ellos se detuvieron de exterminar por completo a la tribu de Benjamín. ¿Merecía juicio la tribu de Benjamín? Sí. Ya les platiqué, ya les dije que la historia es terrible. Pero la misericordia prevaleció y permitió que esta tribu no quedara por completo extinta, sino que continuara. ¿Saben ustedes de qué manera nosotros somos impactados profundamente por ese acto de misericordia con esos 600 benjaminitas? Hoy nosotros aquí. Acá ya saben dos. ¿Alguien más me podría decir por qué? ¿De qué manera trascendió ese acto de misericordia a hoy y yo podría decir a la humanidad entera? Y no es el caso de la ascendencia de nuestro Señor Jesús, que ese era por Judá, ¿no? Pero Benjamín, ¿por qué? ¿Por qué trajo esa trascendencia tan fuerte? ¿No? ¿No saben por qué? El apóstol Pablo, gracias a esa misericordia, siglos después surgiría un tal Saulo de Tarso, quien Dios usó para establecer el 90% de la doctrina y de la enseñanza cristiana. Un varón usado por Dios para la iglesia, el fundamento de la enseñanza, una bendición. Yo ya les he dicho, es mi gallo, mi autor favorito, alguien quien amo profundamente y me dará mucho gusto conocer un día. Pero no solamente eso, sino que Pablo no solamente dejó el 90% de la enseñanza bíblica, sino que él dice que él fue el embajador de la salvación a los gentiles. Él fue quien Dios utilizó para decirle a los judíos, son bien necios, hasta aquí les compartí de la salvación, ahora me vuelvo a los gentiles. Es decir, nosotros, ¿no? Entonces, vaya que hubo una gran trascendencia de un acto de misericordia, de paciencia, de detenerse un momento, aún de un acto justo que se estaba llevando a cabo. Vamos a leer un par de pasajes. Romanos 11:1, para que veamos esto que les acabo de decir. Y está bien interesante porque justo en el mismo versículo vamos a ver las dos cosas, así como si hasta hubiera estado planeado. Claro, Saúl era benjaminita también, el rey Saúl era benjaminita también. Y Saúl y Saulo tienen pero además tienen un concepto muy interesante porque los dos tienen como la misma función, uno para el pueblo de Israel y otro para la iglesia, y lo que Dios hace con cada uno, porque Saúl y Saulo es el mismo nombre exactamente, con el mismo significado exactamente, y en cierta manera la forma del llamado y todo, hay muchos paralelismos que algún día veremos con Saúl y Saulo, pero bueno, eran benjaminitas también. Romanos 11:1, alguien ayúdeme a leerlo fuerte y claro, entonado y pausado. Ven, ahí están las dos cosas. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por sus buenas obras? Por misericordia. ¿Y sabes quiénes lo pudieron reconocer? El pueblo de Israel. Y vamos a leer uno de mis pasajes favoritos, están ahí en los top, que es Lamentaciones capítulo 3, que ya se la saben porque se la cantan. Espero. Versículos 22 y 23 en este caso solamente. Bueno, desde el 21 al 23. Lamentaciones 3, 21 al 23, ayúdenme por favor. Sí.
Y yo les he dicho, está muy bonito y lo cantamos aquí en Cuapa, en la comodidad de nuestros asientitos, con el sonido bien bonito, con el bajista impresionante y así, ¿no? Pero cuando Meli toca, obviamente. Pero ellos lo dijeron por original ocasión en uno de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Israel, donde estaban en el sitio, donde las mamás se comían a sus hijos, donde dice la misma narración de Lamentaciones, dice, los muchachos antes se veían así como para echarse ojitos, para coquetearse, ahora se miran para ver si hay suficiente carnita, ¿no? Para comer. Y eso es tremendo. Y en medio de eso es que ellos dijeron, voy a recapacitar en esto dentro de mí. Porque sí, y antes dice, lo tendré en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí, dice el versículo 20. Pero esto voy a recapacitar en mi corazón, por lo tanto voy a esperar. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, le dicen al Señor. Qué tremendo. El juicio que estaba viviendo Israel en ese momento, ¿era justo? Sí era justo. Pero Dios no detuvo su misericordia. ¿Saben cuál es el problema de nuestra justicia humana y nuestra justicia eclesiástica? Que nosotros enjuiciamos, condenamos y retiramos toda posibilidad de arrepentimiento y de volverse y de detener la mano. Para nosotros nos sentimos completamente justificados de decir, no, pero sí, pero con tal no tengo relación. Sí, 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 pero de lejitos. Bueno, vamos a hacer una sección por allá de los expecadores, ¿no? Entonces hay que poner como unas 30, 45 sillas por ahí. O sea, esta situación de los benjamitas me impresiona mucho porque si todos hubiéramos leído, creo, en general, que al final acabaron con todos los benjaminitas, nos hubiéramos sentido satisfechos. Se lo merecían. Pero ¿por qué Dios se detiene? Porque Dios mira más allá. Él mira historias, les digo, no solamente actos o acciones. Por eso algo que hemos dicho y es bien importante, es que nadie de nosotros nos vamos a ir al infierno, en el ruego delante del Señor, que nadie de nosotros nos vayamos a ir al infierno, de los que estamos aquí. Pero en el mundo nadie se va a ir al infierno por un pecado que haya cometido. Nadie. Dos tal vez, pero uno no. Que es el caso de lo que plantea el arminianismo, que por eso hemos dicho que tampoco nos consideramos arminianos, ¿no? Tú estás bien, tu vida en santidad, todo bien. Llena a Noé y está resfriado, me estornuda en la cara, uy, este no es cochino y me muero en el coraje. No dije fato, dije cochino. Y me muero al infierno. Eso plantea el arminianismo. Y la verdad es que eso no dice la palabra. La palabra habla de los que perseveran en el pecado, cuando el pecado se ha convertido en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque para Dios hay historias, no hay acciones. Eso es bien importante, hermanos. Y necesita verlo para nosotros también. Hay algo detrás y hay algo a futuro. Yo les compartí ayer ahí en la reunión de varones algo que a mí me impresionó muchísimo. Escuchar de Stephen Saint hablando de su papá Nathan Saint. Este varón, Nathan Saint, era el piloto de una avioneta que volaron un grupo de 5 misioneros para llegar a un lugar muy particular en el Ecuador a predicarle a los Aucas, una tribu bastante violenta y bárbara, podríamos decir. Cuando él está despidiéndose de su esposa y de sus hijos, él carga en la avioneta una escopeta. Y su esposa le dice, pero prométeme que la vas a usar si te atacan. Y él le dice, sí la usaría, pero no contra los que me atacan. En todo caso, para disparar al aire y espantarlos.
pero nunca lo haría contra las personas. Y ella con desesperación le dice, pero ¿por qué? Es tu vida la de ellos, ¿no? Porque sabemos qué tipo de gente es. Y él le responde algo bien interesante. Él le dice, si yo, o sea, yo estoy yendo ahí, hemos puesto en pausa nuestra vida, estamos dedicados completamente para ir a predicarles el evangelio, porque entendemos que están en una posición de condenación. Entonces, si yo, en el entendimiento que ellos están en una posición de condenación, en el momento que me siento amenazados por ellos, lo mato, lo único que estoy haciendo es asegurar su condenación. Lo estoy mandando al infierno, si no mal recuerdo fue su expresión. En cambio, si él me mata a mí, pues me está haciendo un favor, ¿no? Ya me está enviando con el Señor. Entonces, yo tengo seguridad de mi salvación. Yo no puedo ya determinar definitivamente la condenación de esta persona. Y una historia muy larga en una síntesis, pues llegan, los Aucas los atacan y a punta de lanza se llama la historia, los matan a todos, ¿no? Después las familias regresan y hay toda una historia de redención también. Pero esa visión es tan importante. Si nosotros enjuiciamos sin misericordia a las personas, prácticamente estamos asegurando, y de ahí una frase muy mal entendida y muy mal usada. Cuando Jesús le está hablando con Pedro y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solo tú eres el Hijo del Dios viviente, si solo de ti tenemos palabras de vida eterna? Esto no te lo reveló carne ni sangre. Te digo que aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca va a ser fundada la iglesia, y todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que desates, ¿no? Va a haber esta consecuencia. Y le da las llaves, ¿no? Entonces ya todos se imaginan a Pedro en la entrada del cielo, como decidiendo quién entra, quién no entra, Vaticano, demás, ¿no? Bueno, importante. La roca sobre la cual está fundada la iglesia, entendemos, no era Pedro, es la revelación, porque le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, ¿no? La roca es la revelación, y las llaves del cielo y la atada en el cielo y en la tierra tiene que ver con esto. Nosotros tenemos una labor que llevar a cabo, y las acciones y las decisiones que tomemos van a tener una repercusión a nivel eterno. Y lo dice la palabra, nosotros podemos cerrarle el reino de los cielos a las personas por nuestra actitud inmisericordia. Cuando nosotros somos inmisericordias, ¿qué estamos presumiendo? Que nosotros somos mejores que las personas. Cuando alguien tiene una actitud sin misericordia, estamos diciendo que nosotros no necesitamos haber tenido misericordia o haber recibido misericordia. Hay otra historia que nos la sabemos muy bien, pero quisiera que la retomáramos ya para ir concluyendo. Está en el Evangelio de Juan capítulo 8, y eso sí vamos a leer los versículos 1 al 11. Hay muchas consideraciones, yo siempre les digo, como por qué Chihuahuas estaba ella y no él, porque para el acto de adulterio pues se necesitaban los dos. Curiosamente sabían dónde, cuándo, cómo. Muy justos ellos, muy conocedores de la ley de Moisés. Pero está tremendo esto, que esto le decían para atentarle, porque si es tan cierto buscar la misericordia, la justicia por la verdad, por la ley, ¿para qué le dicen, a ver, tú qué piensas, tú qué dices? Sencillamente lo inicia. Pero aquí Jesús hizo lo que les estaba diciendo. Él dijo, a ver, alto. Vamos a hacer algunas consideraciones primero. Y hace esto que es todo un gran enigma. Yo escuché a un pastor decir, si algo le quiero preguntar a Jesús cuando llegue al cielo, es qué escribió en la tierra, en la arena cuando escribió, porque por algo el Señor
no nos deja saber qué escribió en la tierra. Y hay muchas consideraciones como acciones, como los mandamientos, pecados particulares. Haya sido lo que haya sido, Jesús sabía que eso era lo que se necesitaba en ese momento. Los fariseos estaban ya con la visión y la gente, porque evidentemente no solo eran los fariseos. Lo que querían era condenar a la mujer y atrapar a Jesús en un acto, porque él sabían que Jesús tenía otra manera de actuar. Entonces dijeron, aquí entre la ley, a ver qué va a hacer, vamos a tentarle, vamos a entramparlo. Y lo que Jesús hizo en un acto de pleno, o sea, a mí me encantan estos momentos porque es así como una explosión de sabiduría y de prudencia, de entendimiento que dices, le armaron una, pero bien armada. Porque no era cuento, sí era una mujer que habían sido atrapada en el acto del adulterio. Eso no se niega en la historia. Jesús no les dijo, nada, no es cierto, me están aquí armando un teatrito. Me encanta esa otra vez cuando les dice, a ver, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? No, no sabemos. Ah, pues yo tampoco les digo lo que me están preguntando. Me encanta eso, ¿no? Pero en este momento lo que hace es eso, empezar a escribir. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Y él les va a decir, esto se hace bien importante, bien tremendo. Cuando nosotros hablamos de la misericordia, pensamos en la mujer, que Jesús tuvo misericordia con la mujer, pero Jesús tuvo misericordia con todos ellos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Jesús puede haber dicho, va, lanzo la primera piedra y se me ponen en fila todos los demás, porque yo soy el único aquí libre de pecado. Al momento en que él empezó a escribir y los confronta, el que de ustedes sea sin pecado, arroje la primera piedra. En realidad lo que tuvo fue misericordia de ellos. Los confrontó a su pecado. Les demostró que también estaba teniendo misericordia. Jesús era el único ser digno de haber enfilado a toda la humanidad para ir apedreando a uno por uno, a toda la humanidad. Sí tuvo una acción muy gráfica con la mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Entonces yo te digo, vete y no peques más. Jesús no ignoró el pecado de la mujer. No dijo, no es cierto, no pecaste, tú tranquila, no pasa nada. Pero le ofreció la oportunidad de vivir una vida distinta. Se plantea que tal vez era una mujer prostituta. Es probable. O solamente una mujer, digamos, no de moral alta, ¿no? ¿O qué historia había detrás? Tal vez engatusada. No sabemos, hay tantas historias. Otra vez es el ejemplo. Uno conoce la historia de la otra, ¿no? Y ya de entrada podemos decir, es una degenerada, una perversa, una malvada. Como del libro ese que decía, ¿no? Que no vale ni $1, o no sé cómo, ¿no? Tú no sabes cuál es la historia de esa mujer. Y no lo estoy justificando, entiéndanme, por favor. Yo no estoy diciendo que el pecado no sea pecado y no necesita arrepentirse. Sí, pero ¿qué es lo que la llevó a esa posición? Hay muchas mujeres que son la otra que también están siendo engañadas, que se les vendió es que yo y mi esposa ya no. Nada más en cuanto logre los papeles nos... Uf, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese cuento? Sí hay la mujer que dice Proverbios, que es una mujer que está solamente buscando hacer caer a los atarantados, ¿no? Por eso hay historias alrededor. Lo que Jesús le dio a esta mujer fue la oportunidad de vivir una historia diferente, de arrepentirse. Por eso le dijo, vete y no peques más. Y como yo les decía alguna vez de Juan el Bautista, ¿a qué se va a enfrentar la mujer al intentar no pecar? Que no podía, necesitaba un Salvador, iba a terminar regresando a los pies de Jesús, ¿no? En este caso no sabemos qué pasó con la mujer. No sabemos, no nos platica la historia. Hay quienes combinan ahí
a María y así hacen, no lo sabemos tal vez, no lo aclara la palabra. Yo tengo mi consideración al respecto que puede ser por la trascendencia, por la actitud de Jesús. Pero creo que sobre todo el Señor nos está dando un ejemplo muy fuerte de cuál necesita ser nuestra actitud, aún, escúchenme muy bien, aún cuando a la persona se le cachó en el mismo acto de la falta. O sea, el juicio no es para ver si sí cometió la falta o no. Eso ya está definido, está claro. El asunto es, insisto otra vez, ¿quién es la persona que está detrás de esa falta? ¿Cuál es la historia que había detrás? ¿Y qué es lo que Dios quiere o puede hacer adelante? Eso es importante. Y vamos a leer curiosamente 2 pasajes del Antiguo Testamento. Porque hay gente que dice, bueno, eso es muy del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento decía otra cosa. Pues no, vamos a leer 2 pasajes del Antiguo Testamento. Uno está en Isaías 1:18 y en otro en Miqueas 7:18, curiosamente también. 1:18. Ya nada más falta un puntito más. Isaías 1:18. ¿Qué es lo que dice el Señor? Vengan, estemos a cuenta. Yo sé, o sea, no estoy negando, nada más estamos hablando de qué tan intenso es el color de su pecado, casi, casi, pero va a ser limpio, va a ser transformado. Miqueas 7:18, por favor. 18, igual es 18. Ese es un principio preciosísimo. O sea, Dios no solamente se enfrenta en el momento de decir, tengo que tener misericordia, pues porque así soy yo. Dice que Él se deleita, disfruta tener misericordia de nosotros, porque nos conoce. Él conoce esa historia previa y conoce eso que va a pasar después. Él se deleita, Él disfruta ver historias transformadas. Él le encanta ver salir diamantes de las cenizas. El juicio sin misericordia generalmente lo que trae es muerte, es condenación, es tristeza, es decepción, desilusión, es enojo, sinceramente. Pero la misericordia y su hermanita gracia, cuando se unen, lo que van a traer es un estado absoluto de paz. Al no recibir el juicio que nos merecemos y al recibir el favor que no nos merecemos, es la única manera en la que vamos a poder nosotros recibir y experimentar la paz, pero también es la manera en la que vamos a poder llevar a otros a experimentar la paz. Si la paz con Dios, escúchenme esto, mis hermanos, esto es importante. Si la paz con Dios no es resultado de mis buenas obras, ¿por qué la paz que yo voy a tener con mi gente a mi alrededor sí va a ser resultado de sus obras? Lo voy a repetir otra vez. Si la paz que hoy tengo en mi relación con Dios no depende de mis buenas obras, ¿por qué la paz que yo voy a tener con la relación de la gente que me rodea sí va a depender de sus buenas obras? ¿Qué es lo que trae como resultado la paz que podemos tener con Dios? Comunión. Yo puedo tener comunión con Dios porque estoy en paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo las obras. Ahora a mí me toca solamente creerlo y vivirlo. Efesios 2, 4 y 5 lo voy a leer yo. Porque Dios es que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Quiero terminar de leerlo porque nada más apunté esa parte. 2, 4 y 5. Voy a volverlo a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el llamado. A reconocer que hemos recibido gracia, hemos recibido misericordia. Hoy tenemos paz para con Dios. No hay razón, escúchenme mis hermanos, de nuestra parte, escúchenme bien, de nuestra parte, no hay razón para no estar en paz con todos. Y lo dice claramente la palabra. Mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos. Así como Él nos perdonó, somos llamados a perdonar. ¿Sabían que el perdón y el amor son las únicas dos deudas que tenemos? ¿Recuerdan que mi papá peleaba mucho contra el debemos y tenemos que? La Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, porque Cristo nos amó primero. Y Jesús dijo que nosotros debemos perdonar, porque nosotros fuimos perdonados. Son dos deudas que tenemos. Impagables, pero presentes. Nosotros, me atrevo a decir, como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Y así como Él nos amó, nosotros debemos amar. La misericordia, insistiré, no es ignorar el pecado, pero es abrir la oportunidad a expresar su historia y a tener una transformación para el futuro. Y nunca vamos a dejar de tener que necesitar considerar esto, examinándonos a nosotros mismos delante del Señor. ¿Hasta dónde hemos tenido misericordia con la gente que nos rodea? ¿O hasta dónde hemos sido tan severos como Dios no lo ha sido con nosotros? Cuando nosotros nos enteramos de una historia, ¿cuál es la actitud que tenemos respecto a las personas de esas historias? Y no solamente voy a decir la que nos gustaría que tuvieran con nosotros, sino voy a decir, salud, la que Dios tuvo con nosotros. La iglesia está basada en perdón, en restauración, en reconocimiento de falta, en oportunidad de cambio. Si lo pudiéramos decir así, salud, la iglesia está llena de segundas oportunidades. Dice la Biblia que hasta 7 veces, ¿cómo 70 veces 7? Ahora, otro principio que no está de más decir. Esto quiere decir que no vamos a tomar acciones, que no vamos a tomar decisiones, que no va a haber, en su caso, disciplina, en su caso, restringir ciertas relaciones y todo. Claro que sí. Pero siempre como base la misericordia. A mí siempre les digo, es más increíble la historia de los benjaminitas y los israelitas, ¿no? Los demás. Así como de, bueno, vamos a dejar a las muchachitas por aquí y como que no vemos, ¿no? Porque hacer otra cosa sería como romper el pacto que tenemos. Pero, pero considera, es que, recuerdan que les he dicho esta frase que la intransigencia
es un mal que tienen los faltos de criterio o los que tienen una falta de criterio de identidad. Es decir, yo les ponía el ejemplo ese de la horrera, no sé si se acuerdan, ¿no? Que fui con mis hijos a comprar a la mexicana a las 10:45, estábamos llegando ahí cuando cerraban a las 11, si no mal recuerdo. Entonces ya habían cerrado, terminamos de comprar, yo había dejado el coche estacionado a la vuelta, entonces ahí voy con mi carrito con todo lo que habíamos comprado y el poli de la entrada me dice, no, por la hora ya no puedes sacar el carrito. Y entonces le digo, bueno, entonces puedo dejar mi carrito aquí, ir por mi coche, ponerlo aquí enfrente y sacar las cosas. Y me dice, no, porque si usted sale de la tienda ya no puede volver a entrar por la hora. Entonces, entonces le dije, entonces, Poli, ¿qué hacemos? Pues no sé, es que ya por la hora no puede ni salir ni sacar el carrito. Y eran suficientes cosas como para no poder cargar todo e irme, ¿no? Que además seguramente fue en la transición a las bolsas de tela y seguramente se me olvidaron. Y yo les he dicho esta historia, porque eso decía su reglamento seguramente. A las 11 de la noche ya nadie puede entrar. A las 11 de la noche no pueden salir los carritos. Ya, no hay oportunidad de otra cosa. Bueno, lo que terminamos haciendo para satisfacer la justicia del policía es dejar a mis hijos adentro. Estaban chiquitos, no me acuerdo quién, iban dos de mis hijos chiquitos adentro con el carrito. Ándale, casi como Kikotén, a ver de qué manera, ¿no? Fui por el coche, estacioné el coche enfrente y así en la puerta me pasaban las cosas. Y, y el poli nada se estaba casi viendo a ver que no pise adentro. Eso se le llama intransigencia, hermanos. Y yo les he dicho que la flexibilidad o la misericordia tiene que ver cuando estás bien cierto de quién eres. ¿Iba a perder autoridad el poli porque me dejara hacer cualquiera de las dos acciones? No, claro. Sí, 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 exacto, porque tendría la facultad de decir, voy a hacer una excepción contigo por entendiendo la situación que se está dando. El hombre viene con sus hijos pequeñitos, no nos estábamos robando nada, ¿no? Es decir, pero esa es la actitud que tenemos. Cometió la falta, hizo el pecado, se le cachó, ya se acabó. ¿Cuál es esta oportunidad de considerar la trascendencia de las cosas, mis hermanos? Hay una trascendencia como lo estudiábamos el primer domingo del año. Cada acción que nosotros tomamos va a tener una trascendencia y generalmente eterna. Qué precioso que nuestra participación con la gente lo que traiga como trascendencia sea restauración, edificación, vida eterna, paz. ¿Saben que la iglesia históricamente es conocida como intransigente, como condenatoria, como legalista, religiosa, cuadrada, amargada, fanática? Y no sin razones, hermanos. Ignorante además. Lamentablemente ha sido a costa de que la iglesia se la ha pasado condenando a todo mundo la historia. No, gracias a Dios estoy hablando de toda la iglesia, pero gran parte de la iglesia a lo largo de la historia, a lo que se ha dedicado. Y yo pienso que qué triste que la percepción que se tenga de la iglesia no sea de restauración, no sea de amor, no sea, y se los he compartido de Salt, como mucho lo que les impacta a muchos es la actitud que el Señor me ha permitido tener con la gente. Pero no eres pastor, no eres cristiano, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿por qué me recibes? Han habido preguntas muy directas como esas.
Entonces, ¿por qué me tratas como me tratas? Y entiendo perfectamente, lamentablemente, a qué se refieren. Yo con esto quiero ya concluir, mis hermanos. Creo que este año Dios nos va a llevar a tener que enfrentarnos a tener misericordia. Cuando nosotros hablamos de expandir el reino, de hablarle a la gente, de predicar el evangelio, de anhelar ver que esta congregación comience a fructificar y a tener más personas, ¿saben de qué se va a llenar? De humanos. Espero, ¿no? De, este, de los reptilianos o no sé, ¿no? De humanos con las mismas luchas y pruebas y fallas y que todos nosotros. Entonces yo espero que podamos tener una visión de misericordia, de gracia, de perdón, de reconciliación, de paz. Aunque eso signifique tomar decisiones, acciones, ya les dije, ¿no? Nunca la visión es decir aquí somos, sí, aquí somos mente abierta y no pasa nada y eliminemos el concepto pecado de nuestras predicaciones para no ofender a nadie. No, lo es y está y es claro en la palabra, pero otra vez, juicio sin misericordia se va a hacer con los que hagan juicio sin misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. No solamente la precede, sino dice ahí Santiago, triunfa. ¿Por qué triunfa? Porque al final de la acción del juicio va a haber fruto de vida. Como lo hemos comentado de aquella famosa expresión, y que caiga todo el peso de la ley sobre aquel. Y recuerdo esta descripción gráfica de una triste realidad en esta película de Milagros Inesperados. Si no la han visto, es de las pocas recomendables, se llama The Green Mile en inglés. Y es la historia de un pasillo que se llama así la Milla Verde, donde están los condenados a muerte. Y bueno, es una historia que involucra un poco de fantasía y de realidad, hablando de un hombre como elegido por Dios, ¿no? Con un, para sí, para con un como don de sanidad y un corazón muy puro, que por ser de raza negra y ser muy grande y muy impresionante, lo acusan de haber asesinado y lastimado a unas pequeñitas. Y él está allí. Pero bueno, hay toda una trama muy interesante. La enseñanza es muy interesante. Y si no mal recuerdo es de Stephen King, entonces tiene como una enseñanza ahí también espiritual interesante. Pero hay estas escenas donde está, porque la muerte era por silla eléctrica, y por ley, pero también como por una especie de retorcido disfrute, ¿no? Estaban los familiares generalmente los familiares de los que habían sido asesinados, porque supongo que es como la única cosa que, sí, sí, pero al verlos morir y ahí retorcerse como que pareciera que puede haber una satisfacción de justicia. Pero si algo se sabe y es más que claro es que aunque esté muerto esa persona ahí, no va, no va a regresar el perdido, ¿no? No va a satisfacer ese vacío. La venganza es eso, ¿no? Cuando alguien logra vengar una muerte, la verdad es que no satisface ese vacío, esa necesidad. Tal vez sí la justicia, pero no, por eso les digo que sí que caiga todo el peso de la ley, que es una gran expresión, ¿no? Y uno piensa que los maten. Y realmente, ¿cuál es el resultado de eso? Hay mucha sabiduría detrás. Dios dijo, vas a quitar el pecado de en medio de ustedes. Sí, es verdad, todo eso también es verdad. Pero si hablamos de la iglesia y hablamos de la visión que Dios nos ha llamado ahora, es seamos pacientes con todos. Demos la oportunidad. Seamos prudentes,
seamos sabios, seamos entendidos, pero siempre, siempre teniendo misericordia como Dios la tuvo con nosotros. ¿Algo que quieran comentar o añadir, mis hermanos? Preguntar, disentir. Ya les dije que las disentidas también se valen. Pues tengamos misericordia, amemos a las personas, veamos, les digo, y a mí me conmueve siempre mucho la expresión de Jesús de que los vio y tuvo compasión, porque los vio como ovejas sin pastor. Esa visión de compasión es bien importante, de amar con compasión, porque la gente sin Cristo está perdida y está en una posición de condenación, esa es la realidad. Y los que ya estamos en Cristo la seguimos regando y seguimos creciendo y seguimos faltando. Y necesitamos tener una actitud de restauración, de misericordia, de compasión, de paciencia, de restauración, de, como les decía, de estar en paz. No seamos nosotros, se lo decía a Carlita por una situación que le ha tocado vivir últimamente. Yo le decía, cuando tú eres firme y tú hablas del Señor, la gente es la que se termina alejando de ti. O sea, no necesariamente tú eres la que tienes que estar cortando relaciones. Y a veces sí es bueno, importante, pero en muchos casos la gente es la que termina mejor haciéndose a un lado porque ya sabe qué es lo que va a recibir de uno. Y yo creo que esa es otra cosa. Ya cuando la gente no quiere, pues no hay mucho que hacer. Pero mientras no sea así, eh, creo que somos llamados a ir la milla extra, a amar con paciencia, con mucha paciencia. Bueno, oremos, hermanos. Bendito Dios, sin lugar a dudas, te necesitamos. Necesitamos la obra de tu Espíritu en nosotros, necesitamos esa dirección, esa sabiduría, esa prudencia que viene solamente de ti, de tu consejo. Es difícil conocer las historias, muchas veces podemos ser engañados, pero tú no, Dios. Por eso te rogamos que este año que iniciamos en esta labor como iglesia, tú nos des una visión clara de en cómo actuar en los casos que dispongas que nos toque intervenir, Señor. Que podamos tener como base esta visión de ser misericordiosos y de ver el resultado, de no coartar historias que tú tienes dispuestas solamente por nuestra religiosidad o por la manera tan cerrada que podemos llegar a tener. No nos lleves a, no nos permitas, perdón, Dios, a confundirnos en la manera de amar la santidad, la justicia y la verdad, a ser gente farisaica, religiosa, inmisericordia. Pero tampoco que nos confundamos con la misericordia y la gracia al ser, como lo dijera el apóstol Pablo, tomar esta libertad como una causa para el libertinaje. Líbranos, Señor, pero permítenos ver como tú ves, danos tu mente como también lo dice la palabra, que tengamos la mente de Cristo y como estuvimos estudiando meses anteriores, podemos ejercitar estos dones espirituales de tal manera que como iglesia seamos edificados, seamos fortalecidos, animados, provocados, siempre habiendo recibido esto de parte de ti. Dios, obra tú en medio de nosotros, que tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada. En el precioso nombre de